La vida humana empieza desde que se forma el cigoto. Entonces, pero hay otras corrientes que dicen no, hasta que el feto no sea viable, no, no puede ser, considerarse como vida humana. Empiezan entonces, hay una serie de corrientes que cada uno, pues a su criterio filosófico, no biológico, empiezan a hacer una serie de opiniones. Por ejemplo, hay el grupo que dice, bueno, que la vida humana comienza cuando el embrión se implanta. Entonces, y hay otros que dicen, no, comienza más adelante cuando se desarrolla el sistema nervioso, a la tercera, cuarta semana. Otros dicen, no, cuando el feto sea viable, a las 24 semanas. Otros dicen, no, cuando inicia el nacimiento. Entonces, uno dice, esta gente conoce biología, porque el que sabe de biología sabe que del momento que se forma el huevo cigoto, ya hay una célula humana y en pocas horas ya empieza a formar las blastómeras y ya esto es un genoma humano. Entonces, cuando empiezan a decir no, que a las 24 horas, no, que a las 8, que a los 14 días, no, que a las 24 horas, no, que cuando nazca, entonces yo les pregunto, entonces, antes de eso, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Si no es vida humana, ¿qué cosa será? Entonces, hay gente que dice, no, eso es un montón de células que están ahí, que medio desorganizadas y que ya después, cuando ya empiezan a ordenarse, recién es vida humana. Bueno, entonces esa gente que plantea esto no tiene ni idea de lo que es la embriogénesis. Y generalmente son gente que ha leído un poco de embriología, pero empieza, como quien dice, a interpretar a su manera el concepto de vida humana. Ahora, por ejemplo, acá el doctor dice, la OMS no establece una definición única sobre el inicio de la vida humana. Yo me va a disculpar el doctor Benavides, pues él tendría que actualizar esta parte. La OMS ya definió que la vida humana empieza cuando se forma el huevo o cigoto. Eso ya está definido por la OMS. Entonces, probablemente esto esta concepción ha sido de algunos años, muchos años atrás, pero ahora la OMS no pone duda de que la vida humana empieza desde que se forma el huevo cigoto. ¿No? Y evidentemente la Constitución del Perú reconoce al concebido como sujeto de derecho, ¿no? Y habla desde el momento de la concepción, porque se guía por la definición de la OMS. El Tribunal Constitucional, basado en la definición de la OMS, también dice la vida humana comienza con la fecundación. Y la Iglesia Católica, basada en los conceptos biológicos, también dice que la vida humana empieza en el momento que se forma el huevo cigoto. Y defiende porque ya eso es vida humana y por lo tanto ya es dignidad, tiene dignidad, ¿no? Entonces, esto de que la OMS no establece una definición única, eso es un error. Entonces, evidentemente el cigoto es un ser humano y tiene vida humana, porque es concebido de padres humanos. Sino que sería antes un chimpancé. Y por lo tanto tiene constitución genética humana y estructura y fisiología y todo lo de un ser humano. Entonces la discusión ahora, entonces vamos, sí, es vida humana, pero no es persona.
y empiezan de nuevo las discusiones, ¿no? Eh, ¿Cuándo empiezas a ser persona? Desde el momento de la fecundación, dicen los personalistas, los que dicen, bueno, los únicos que pueden ser persona son los seres humanos. Las gallinas, el chimpancé, las vacas no pueden ser personas. Y por lo tanto, desde el momento que se produce un huevo cigoto humano, ya ese cigoto humano ya es persona. Pues, y eso de decir persona humana es una redundancia, porque no hay persona que no es humana. Entonces, y empiezan nuevamente, ¿quién da más? ¿Quién da más? Parece que fuera una subasta. Si no, dice, no, no es el momento de la fecundación, es en la etapa hemórula. Otro dice, no, es cuando se implanta. Otro, no, cuando se forman los tejidos. No, cuando ya es feto. No, cuando nace. O sea, pareciera que fuera una subasta pública, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué tanta cosa de esta? De ir queriendo postergar el concepto de persona. Porque si es persona desde el momento de la fecundación, entonces hay ciertos derechos que hay que respetar. Y eso no les gusta a los que trabajan con embriones, porque no podrán hacer las investigaciones que les dé la gana y hacer todo lo que quieran con los embriones, porque estarían trabajando con embriones, con personas. Entonces de ahí vienen todos estos conceptos que quieren postergar y postergar de cuándo es persona y bueno, al final dijeron desde el momento del parto y los utilitaristas dijeron no, tampoco al momento del parto. En la niñez, no, en la adolescencia. Bueno, si tiene capacidad de tomar decisiones y razona y puede asumir, ese podría ser decir que ya es persona. Pero si es un viejo decrépito que ya no sabe ni cómo se llama, dejó de ser persona. Pues miren hasta dónde se llegan los extremos, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente el desarrollo embrionario, ya ustedes lo han estudiado, no vamos a entrar en esos detalles. Por ejemplo, Zubiri es un gran filósofo, pero discúlpeme, señor Zubiri, lo que afirma acá es una horrenda tontería. Solamente denota su gran ignorancia. Decir que tanto el feto como el aparato reproductor de la madre hacen parte de un proceso que puede devenir en el sexto mes en la conformación de vida humana. O sea, lo manda al sexto mes un filósofo. Se nota que no conoce de biología, ¿no? Lamentablemente. Otros dicen, es un error dialéctico considerar al embrión como algo independiente. Entonces uno dice, bueno, Diego, gracias, don Dieguito, dedícate a filosofar, ¿ya? No te metas en la embriología, por favor, porque estás hablando barbaridades. Él dice, la ciencia demuestra que desde el primer momento un embrión es un ser humano. Yo creo que eso no es verdad. La ciencia no puede decir nada ni a favor ni en contra. Oye, o sea, ¿quiénes pueden hablar si un embrión es huevo, es un ser humano o no? ¿Solamente los filósofos? La ciencia no. La ciencia no sabe lo que sabe. Subir, Diego Guerra dice, no, la ciencia solamente sabe utilizar técnicas y nada más. Y no puede definir desde cuándo un embrión es una persona o es un ser humano. Entonces, bueno, se nota que la ignorancia de Diego Gracia cuando se trata de temas biológicos. Bueno, él es filósofo, no es médico ni es biólogo, así que, pero si yo no sé algo que no es de mi campo, mejor me quedo callado y hablo solamente de lo que es mi campo.
Bueno, entonces concluyen, bueno, tal vez pues, entonces que el cigoto no se considere persona con la definición moderna. Eh, no es un error considerarlo como célula en potencia, al huevo cigoto, célula en potencia, que implique y que está potencialmente implicada en que se protejan sus derechos. Bueno, entonces uno dice, Dios mío, Dios mío, pero en fin, eh, hay dilemas éticos que evidentemente se analizan, ¿no? El derecho a la vida del feto versus derecho a la autonomía de la mujer. Miren, dice del feto, no dice del embrión. Eh, esperas hasta que sea feto. Entonces se dice, bueno, el feto. No dice el embrión, porque el embrión, según esta corriente, no tiene derecho a nada. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? ¿Desde la fecundación o en etapas posteriores? Eso ya lo ha definido bien claro la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ellos dicen, bueno, todo esto va a conllevar a que hayan procedimientos inseguros que ponen en riesgo la vida de las personas que ya no quieren tener un embarazo. Y bueno, y claro, hablan de justicia social y equidad que afectan desproporcionadamente a mujeres de bajos ingresos y áreas rurales. Hay problemas de equidad y justicia social. Entonces ya se va a la parte sociológica, antropológica, legal, y, y bueno, ahí sí puede haber mucha discusión al respecto. Entonces, ¿qué pasó cuando se declara que el embrión, que la fecundación de un huevo, o sea, cuando ya es huevo cigoto y se considera embrión, eh, estamos hablando de 1978, dicen la Organización Mundial de Ginecobstetricia, dice no, todavía no es embrión, será embrión cuando se implante en el endometrio. Y mientras tanto le dijeron, ¿qué cosa es? Es preembrión. Preembrión. Y, y bueno, entonces todo el mundo dice, y todo el mundo lo tomó como correcto, y todo el mundo hablaba de preembrión, preembrión, preembrión. Entonces ahí empezaron los que trabajan con embriones y hacen toda la parte de fertilización in vitro, etcétera. Dije, entonces no hay problema, estoy trabajando con preembriones. Entonces, lo que no usa los puedo botar, porque todavía no son embriones, son preembriones. Así que puedo deshacerme de los embriones que no los voy a utilizar o puedo manipularlos como me dé la gana porque no son embriones, son preembriones. Ahí puedo hacer todo lo que yo quiera. Ediciones genéticas, modificaciones genéticas. Total, son preembriones, así que ¿de qué se preocupan? Mientras no se implanten, yo puedo hacer lo que me da la gana con ellos. Eso, por ejemplo, eso ha generado ese concepto de preembrión. ¿Cuál es el trasfondo de eso? El trasfondo es eso, que quieren hacer investigación y claro, si son embriones, ya la cosa cambia, ¿no? No voy a poder hacer lo que a mí me dé la gana en investigación. Ya no van a haber límites éticos para trabajar con embriones. Y claro, eso genera conflictos de intereses, evidentemente. Eh, Entonces, y también las empresas farmacéuticas, con la píldora del día siguiente, anticonceptivas, le van a decir, pero hija, no te preocupes, eh, porque no es abortivo, porque el huevo fecundado, mientras no se implante, no es embrión. Así que mientras no esté implantado, no es abortivo, no te preocupes. ¿Ve? Entonces, miren todos los intereses de por medio que empiezan a ver
con haber dicho que el embrión implantado recién es el huevo fecundado o el huevo cigoto, cuando se implanta en el endometrio, recién es embrión. Bueno, claro, por supuesto, hay muchos métodos anticonceptivos, que ya ustedes seguro que los conocen, el método del ritmo o temperatura basal. Qué curioso que acá no hablan de temperatura basal, método del ritmo, que son métodos muy antiguos, pero ahora se habla de método sintotérmico. Ah, no, eso no se dice porque no le conviene. Es más fácil decir que el método de la temperatura basal no sirve, el método del ritmo tampoco, tiene un montón de fallas, pero cuando se habla de método sintotérmico se quedan callados, porque saben que el porcentaje de éxito es muy parecido al de las pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, el, los métodos hormonales, los dispositivos intrauterinos, los de barrera, en fin. Y claro, estas anticoncepciones de emergencia, yo siempre he dicho, acá no se trata de imponer creencias, lo que se trata es decir la verdad biológica. ¿Para qué se va a mentir uno? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Es, es di la verdad. Mira, si ha producido un huevo fecundado, es un embrión que está todavía, pasa un tiempo todavía en cavidad uterina hasta que se implanta. Y estas pastillas van a impedir que se implante. Entonces ya el embrión ya se pierde, ya no desarrollas un embarazo, ya es tu decisión, ¿quieres tomarlas o no quieres tomarlas? Es tu decisión. Pero no engañes a los pacientes diciendo que no es embrión y por lo tanto todavía no hay aborto. Entonces, evidentemente, es más bonito decir que sí, solamente impide la implantación de un óvulo fertilizado, nada más, pero no dice de un embrión. Más bonito suena óvulo fertilizado, ¿no? Bueno, la anticoncepción de emergencia es un debate, evidentemente. ¿Por qué? Porque ahí entran componentes de tipo ya ético, que de acuerdo a las creencias de cada persona tomará sus propias decisiones. Si hay gente que no cree, no tiene creencias morales que diga que no se debe hacer anticoncepción de emergencia, no hay ningún problema, dale todas las pastillas, no pasó nada. El problema es cuando un paciente dice, no, mis creencias religiosas me dicen que no debo tomar anticoncepción de emergencia porque estoy impidiendo la anidación de un óvulo fecundado. Ahí ya queda, por el principio de autonomía, queda a decisión del paciente si la toma o no la toma. Así de simple. Bueno, los abortos ya ni hablar, ¿no? Ya sabemos lo que es un aborto, etcétera. Pero claro, ellos dicen el aborto es cuando usted, tras la implantación del huevo fecundado, pues lo saca. Y más o menos hasta las 22 semanas se habla de aborto, después ya empezamos a hablar de feto, etcétera, etcétera. Claro. Schwartz dice, no, por cualquier causa, hasta las 20 semanas de gestación, se puede interrumpir el embarazo. Bueno, cuando uno empieza a revisar la historia para fundamentar de por qué no se debe aceptar que el embrión es un ser humano, bueno, es un poco como quien dice,
mira cómo se hacía antes y los primitivos hacían esto, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero antes pues no tenían el avance científico, tecnológico. Entonces, usar una fundamentación de este tipo para ver historia del aborto está bien, pero utilizar esto para decir, por lo tanto, se puede hacer aborto. Si el hombre primitivo ya lo hacía hasta con una astilla, ¿por qué no poder hacerlo ahora? ¿No? Si el Papa fulano decía que hasta Papa Gregorio IX decía que el aborto es aceptable antes de que el feto se moviera, pues si el Papa lo dijo en el siglo XII, ¿por qué no? ¿Por qué se van a oponer ahora? Y si el Papa Gregorio XIV en el siglo XVI abolió las penas para el aborto, ¿por qué ahora se oponen? Pero lo que no dicen que la ciencia ha avanzado tanto que recién ahora se puede definir desde qué momento se inicia la vida humana, lo que no se podía hacer antes. Eso no dice, ¿no? Bueno, entonces lo importante es que nosotros aprendamos de que, ¿qué dice la biología? Y ya la interpretación filosófica, ética, ya queda a criterio de cada persona, que queda a criterio de cada persona. Entonces, en el Perú, pues siempre se ha sancionado el aborto en diferentes leyes a través de la historia. La constitución actual pues, se considera que el que está por nacer se le considera nacido para los efectos que le favorece, se habla de aborto en caso de violación, y en fin, ya las legislaciones de cada país, de acuerdo a la corriente ética y moral que predomine en ese país, van a salir leyes. Pues si es una ley de las utilitarista, consecuencialista, van a salir leyes que legalizan el aborto, evidentemente. Y bueno, todas las técnicas que se conocen como medicamentos para el aborto y todo eso ya se ve. Entonces, ¿qué es lo que plantea el ministerio? Que se debe hacer una educación sexual adecuada, enseñar técnicas de planificación familiar y, claro, debe haber un programa de salud reproductiva dicen, para evitar embarazos no deseados, ¿no? Y claro, te empiezan a nombrar la cantidad de millones de abortos que hay en todo el mundo. Es cierto eso, efectivamente, ¿no? Hay millones de mujeres que se hacen el aborto generalmente en los países pobres porque no tienen recursos socioeconómicos para tener más hijos, evidentemente, y en países ricos porque tener una guagua les va a estorbar para sus actividades y por lo tanto tiene que sacármelo porque no va a tener tiempo para criar guaguas. Así que hay que sacarlo. Entonces, el principio moral del respeto a la vida humana desde el momento de la concepción lo declara la Declaración de Oslo. Ahora, evidentemente, la madre que está gestando de acuerdo a sus creencias, a sus valores, decidirá si se hace un aborto o no se hace un aborto en un país donde la legislación permite el aborto. Bueno, la declaración de Beijing también apoya el empoderamiento de la mujer y claro, eh,
defienden porque la mujer está sometida pues a violencia sexual y de todo y de otros aspectos más y que a veces pues hay embarazos no deseados, ¿no? Y empiezan a haber casos que se han llevado hasta la Corte Suprema por derechos al aborto y que la legislación del país no lo aceptaba y en fin, todos problemas que hay y que lo vemos todavía en los diarios, en los periódicos, en los noticieros constantemente. Claro, ellos dicen, un momentito, a la bioética no le corresponde elaborar normas morales. O sea, cuando ya uno les empieza a hablar del punto de vista bioético, dicen, un momentito, ustedes no se metan en las normas morales. Eh, usted ponga atención en las prácticas sexuales e intervención humana sobre la sexualidad, pero no se meta a elaborar normas morales. Bueno, ya conocemos que el aborto en el Perú es tremendamente muy grande, muy grande. Y hay, bueno, ahora ya tenemos en el país una ley que permite el aborto terapéutico, evidentemente, cuando la madre gestante está en grave riesgo de perder la vida o quedar con secuelas muy graves y permanentes en su salud. Entonces, los otros tipos de abortos sentimentales o eugenésicos, esos no están permitidos en el país. Y bueno, las penas por el aborto, bueno, van desde 2 años hasta 5 años, dependiendo si es aborto consentido, inducido por terceros. Se salva el aborto terapéutico y por razones éticas o eugenésicas no está legislado. A veces llevan el caso hasta un juzgado y el juez autoriza para ese caso específico un aborto eugenésico, ¿no? Pero, pero como norma general no está. Bueno, las muertes maternas también conocemos pues que tienen múltiples causas, ¿no? Empezando porque muchas de estas no han sido controladas adecuadamente el embarazo o el parto no ha sido atendido en un centro asistencial que tenga todos los recursos para atenderse y hay complicaciones pues, que se dan en el embarazo e incluso cuando están siendo controladas adecuadamente se pueden presentar eh, eh, toxemias, eclampsias, se pueden presentar desprendimientos de placentas, etcétera, y embolias pulmonares. Todo eso se puede presentar en un embarazo y lamentablemente muchas veces la madre fallece. Bueno, todos estos abortos inducidos, lamentablemente, eh, en todos estos países donde hay libertad para el aborto, pues vemos todos estos tipos de problemas y de causas de mortalidad materna, sobre todo en lugares donde no se puede hacer abortos de este tipo porque está prohibido por ley. Entonces, mueren muchas veces por complicaciones también durante el embarazo. Claro, eh, despenalizar el aborto es lo que han hecho muchos países. En este momento en Argentina, en Colombia, en México, en fin, hay varios países donde han despenalizado casi totalmente el aborto. Entonces se pueden hacer prácticas abortivas amparadas por la legislación. Y han puesto, bueno, el movimiento pro aborto, pues han elegido incluso una fecha, ¿no? El 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina. Entonces, esto
esta es la primera parte. Vamos a ver esta otra. Ahí, ¿dónde está? Un momentito, por favor. Bueno, esta es la otra PPT. No vamos a entrar en esta parte del proceso de formación, la singamia entre pronúcleo masculino, femenino. A las 26 horas el cigoto se divide en dos células, etcétera, etcétera, que se supone todo esto ya lo han visto en embriología, ¿no? Entonces, y bueno, la inducción neural de la gástrula que genera la placa neural, esbozo de médula espinal. Esto, por ejemplo, uno de los argumentos que dicen, el huevo cigoto no puede ser eh, eh, persona porque puede haber mellizos. Entonces ese huevo de repente se divide y tiene dos mellizos y tienen dos gemelos. Y ese es un error también de conocimiento, pues, porque no es que la mórula se divide y salen dos mellizos. Lo que pasa es que en etapa de mórula, cada blastómera, cada célula de la mórula es totalmente potencial. O sea, puede generar otro ser humano. Y a veces ocurre que una de estas células, un poco como que se sale de la mórula y empieza a generar su propio desarrollo y va a originar otro ser humano. Pero eso no quiere decir que el primer embrión del cual se deriva esta célula, como que se independizara de la mórula, no es un ser vivo humano. Lo que está haciendo es, a partir de una célula mesenquimática potencial, generar otro ser humano. Entonces terminan habiendo dos seres humanos. Entonces, eso de que como se puede dividir todavía no es ser humano, no. Lo que pasa es que van a ver, el que era ser humano inicial sigue, sino que se produce un adicional a partir de una célula potencial de la mórula. Y claro, y van a haber diferentes tipos de gemelos. Si la división es temprana, del primer a tercer día, cada gemelo tendrá una propia placenta y su propio saco amniótico. Pues entonces se habla de dicoriónicos y diamnióticos. Pero si la división es un poco más tardía, o sea, cuando la mórula está en 4 o 8 días, compartirán la misma placenta, pero tendrán sacos amnióticos separados, o sea, monocoriónicos diamnióticos. Ahora, si la división tardía más todavía, de 9 a 12 días, ahí sí ya comparten placenta y saco amniótico, es decir, van a tener una sola placenta y un solo saco amniótico. Son monocoriónicos, monoamnióticos, lo que evidentemente aumenta riesgo y complicaciones, porque lo que se produce el síndrome de transfusión fetal. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que como los dos embriones eh, reciben sangre de la misma placenta, a veces uno de los embriones recibe más cantidad de sangre que el otro, y el otro queda un poco como medio anemizado, ¿no? Incluso si después la división es más de 13 días,
ya puede dar lugar a gemelos unidos, o sea, siameses. Entonces, el hecho de que puedan formarse gemelos no significa que el embrión primitivo eh, no era un ser humano. Sí era. Lo que pasa es que de una de sus células pluripotenciales se va a generar otro ser humano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera que la vida humana comienza con la fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Y hay una catedrática de Navarra, una experta en bioquímica, que hace una descripción pues, muy detallada sobre cómo es el proceso del alineamiento del dorso del embrión, y cuál es la parte cefálica, cuál es la parte caudal y las ondas de calcio, y cómo se establece el eje cabeza-cola de acuerdo a las concentraciones de iones calcio en el espacio del celular del óvulo, y etcétera. Hace una descripción bien detallada de cómo ya el embrión empieza a trabajar todo, pero guiado ¿por qué? Por la estructura del ADN nuevo que se ha formado, ¿no? Entonces, y además hay una serie de interacciones entre sus células. Hay células que se quedan con baja concentración de calcio, que son las que van a dar origen al cuerpo del embrión, y otras que con alta más concentración que van a dar origen a la placenta. En fin, miren, el detalle realmente es increíble. Entonces, hay calcio, que la parte que queda con bastante calcio queda como inmadura, y, y que da lugar a todos los tipos celulares. Eso va a ser el embrión. La otra parte que es pobre en calcio, eso va a conformar los tejidos extraembrionarios, o sea, la placenta. Entonces, todo este proceso realmente, durante todo su recorrido, el cigoto está en constante interacción molecular entre el embrión y la madre, de tal manera que como que le va diciendo a la madre: mira, yo estoy desarrollándome dentro de tu útero, y vamos a tener que aprendernos a tolerar entre los dos. Bueno, toda esta fase del embrión no vamos a entrar. Entonces, ¿qué hechos científicos hay demostrados? Primero, que el cigoto es una nueva célula diploide con información genética distinta a la de sus progenitores. En eso ya no hay ninguna duda. Eh, porque existe incluso un diálogo molecular entre la madre y el hijo desde el segundo día de vida del embrión. Fíjense ustedes, de forma que el hijo dirige su propio desarrollo y controla a la madre para promover su implantación y evitar ser rechazado. Otra cosa que es científica: el genoma del cigoto que se forma en la fecundación es igual al de un genoma de una célula adulta. Entonces, no es que la célula del embrión que formó su genoma va a ser diferente a la célula de un viejito de 90 años. Cuando el viejito de 90 años era embrión, tenía su genoma, y es el mismo que va a conservar hasta el día que se muera. Entonces, no puede decir, no, es que el embrión hasta que se desarrolle va a ir cambiando. No, el embrión va a ir desarrollándose, transformándose, basado en el mismo genoma de cuando se formó cigoto hasta cuando llegó a viejo de 90 años, con el mismo genoma. Va a seguir haciéndose su desarrollo. Otra cosa ya comprobada científicamente, que en el nuevo genoma del cigoto están grabadas la organización, el desarrollo y las características del nuevo ser.
No es como algunos dicen, no, es un montón de células ahí, medio desorganizadas, ya, que después cuando se organicen, ya recién van a llamarse embriones. No, señor, todo está bien definido y molecularmente está todo manejado y controlado. Incluso aparte del ADN hay un fenómeno que se llama epigenética, que es un factor que hace, que regula qué genes se deben expresar en determinada edad para que en su desarrollo embrionario. El cigoto es la etapa unicelular entonces de un individuo. Por lo tanto, no puede decir, no, hasta que no se implante no es ser humano, no es individuo. Está usted yendo contra la ciencia, está yendo contra la ciencia. El cigoto tiene una organización única y muy diferente del resto de células. Por lo tanto, esta organización le permite desarrollarse hasta llegar a ser un individuo completo conforme se va desarrollando dentro de la cavidad uterina. Otro criterio científico, que el cigoto es un ser que tiene plena capacidad de desarrollo en un medio adecuado. Y eso lo han demostrado los que trabajan con embriones y hacen fertilización in vitro. Ellos saben que si ponen un cigoto en medios químicos adecuados, ese embrión se sigue desarrollando en el laboratorio, fuera de un útero materno. ¿Eso qué quiere decir? Que el embrión tiene esa capacidad de desarrollarse siempre y cuando el medio, el entorno sea adecuado. Otra componente científico, el desarrollo de un individuo es un proceso continuo e ininterrumpido. Es decir, que desde que es huevo cigótico hasta el día que se muera, es un proceso continuo. Otro principio científico, que la biología es espaciométrica desde la fecundación. Es decir, cada célula sabe dónde se va a colocar, en qué dirección y genéticamente y epigenéticamente definida a qué se va a dedicar. Y el noveno concepto es: el embrión no es un organismo con unidad funcional y por lo tanto es, es un individuo. Desde las primeras etapas del desarrollo existen interacciones intercelulares, proteínas de compactación, blastómeras que acumulan información espaciotemporal, y todo eso va ayudando a que se vaya formando el embrión y las estructuras extraembrionarias. Bueno, evidentemente han habido argumentos contrarios a la identidad humana, ¿no? Por ejemplo, el embrión es parte del cuerpo de la madre. No sé hasta qué punto puede ser parte del cuerpo de la madre cuando se están haciendo fertilización in vitro, se están guardando embriones en los laboratorios. Entonces, no es parte del cuerpo de la madre. La vida es un continuo y no se inicia con la fecundación, sino de hace miles de años, desde cuando empezó el origen de la vida. Es la visión panvitalista. Otro dice, no, el óvulo y el espermatozoide son seres vivos como el cigote y en la fecundación no hay discontinuidad. Bueno, el cigote es semejante a una célula somática del cuerpo o a un tumor. Miren ustedes qué aberraciones se afirman. El embrión es un ser humano en potencia. El embrión es un ser humano, pero no una persona. El embrión es un ser humano cuando tiene capacidad de autonomía respecto de la madre. La mujer tiene derecho a la elección de la maternidad y nadie puede obligar a ninguna mujer a ser madre. No sé qué tendrá eso que ver con el desarrollo del embrión, pero bueno. El embrión se humaniza a partir de un determinado momento de su desarrollo y ahí empezaron como una especie de subasta. ¿Quién da más? Los que empezaron a decir, no, a la octava semana. ¿Por qué? Porque aparece la actividad cerebral. Los otros dijeron, no, a los 14 días.
cuando es preembrión. Otros dijeron a los 15 días, cuando aparece la línea primitiva. Otros dicen, no, cuando ya tiene una forma externa que se parece a un ser humano, las 8 semanas. Bueno, cada uno da pues, sus criterios como les parece, ¿no? Entonces, entenderán que esto ha generado pues problemas de tipo bioético, evidentemente. Y lo único que les puedo decir es que ustedes tienen, como estudiantes de medicina, tienen conocimiento de la parte científica. Entonces, de acuerdo a la corriente bioética que ustedes sigan, ya tomarán sus propias decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué aspectos bioéticos hay en el aborto? Eh, allí entran en conflicto beneficencia, justicia y autonomía. Por ejemplo, cuando autonomía, las mujeres que abortan dicen que ejercen su autonomía. Bueno, pero ellas no han tomado en cuenta la autonomía del embrión que llevan dentro. Dice la beneficencia. Es beneficencia porque así la mujer resuelve su problema de un embarazo no deseado y se le está beneficiando al hacer el aborto. Sí, pues, pero hay maleficencia porque esa beneficencia es a costa de matar al embrión. Y si nosotros tomamos la decisión entre beneficencia y no maleficencia, entonces tendríamos que preferir la no maleficencia, de acuerdo a los principios bioéticos de Diego Gracia. Justicia. Es justo ayudar a una mujer que quiere deshacerse de un hijo no deseado. Bueno, está bien, pero matar a un embrión es injusticia. Entonces, por eso ahí vienen los dilemas éticos, los dilemas éticos. Entonces, es todo un problema de discusión. Ahora, con los métodos anticonceptivos ocurre igual, ¿no? La tendencia hoy en día de las familias es a ser nuclear y a tener la menor cantidad de hijos posible. Y ya se ha perdido esa idea de el desear un hijo como una cosa muy querida, muy apreciada, y el amor por educar al hijo. No, eso ya, ahora hay una corriente utilitarista. Vamos a tener un hijo, sí, siempre y cuando ese hijo ayude a cimentar la unión de la pareja. Entonces muchas mujeres dicen, no, a este hombre tengo que darle un hijo, si no se va a largar con otra mujer. Entonces uno dice, bueno, el hijo entonces es utilizado como instrumento para mantener la unión de la pareja. Entonces, ¿en qué quedamos? Otros dicen, no, hay que tener un hijo porque necesito tener un heredero. Entonces se está utilizando el hijo, se está instrumentalizando el hijo, ¿no? Otros dicen, bueno, hay que tener un hijo porque, oye, ya estamos viejos, ya, yo creo que debemos tener uno, ¿no? No importa, pues lo trataremos pues como una cuestión preciosa, apreciada, ¿no? Lo engreímos todo porque al fin y al cabo es nuestro hijo, ¿no? Entonces, miren, todas estas cosas se van presentando evidentemente y acá vienen también principios, problemas bioéticos en los anticonceptivos. Entonces, cuando uno empieza a analizar los anticonceptivos, dice que eh, hay que considerar los principios de bioética. Primero, el de beneficencia, es decir, si yo voy a dar una anticoncepción, tengo que ver que sea un beneficio para el paciente. Por lo tanto, en función de eso, voy a decidir qué método de control natal o de planificación voy a indicar. Tengo que asegurarme que no le haga daño.
Entonces tengo que buscar un método anticonceptivo que no tenga, que sus efectos secundarios puedan producir un daño a la paciente. El principio de autonomía implica darle una información completa sin ocultar información y decir la verdad sobre los diferentes métodos anticonceptivos y que sea la mujer con consentimiento verdadero la que decida cuál le interesa, ¿no? Y claro, y el principio de totalidad, pues decir, uno no puede dañar si yo doy un tratamiento a una parte del cuerpo humano, lo puedo actuar, pero siempre y cuando se va a beneficiar todo el cuerpo completo. Eso es el principio de totalidad. Bueno, entonces, se hacen la pregunta, y bueno, entonces, ¿cuál debería ser el mejor método anticonceptivo? Eh, ¿Cuál de todos sería el anticonceptivo más ético? Bueno, éticamente hablando, los que respeten el ciclo vital de la naturaleza, que respeten la naturaleza conyugal de ambos cónyuges, que respeten la igualdad de la sexualidad. ¿Por qué la mujer es la que tiene que rellenarse de hormonas mientras el varón está feliz de la vida? ¿Por qué la mujer tiene que aguantarse todos los efectos colaterales de los anticonceptivos mientras el hombre está feliz de la vida? Entonces, y además que respete la dignidad de la persona. Entonces ahí empiezan a haber pues, preguntas, ¿cuándo un acto es terapéutico? ¿No? Y a los finales, y, ¿cómo se recomendará entonces un método anticonceptivo? Pues elija el método que menos daño produzca al paciente, de ser posible que no le produzca ningún daño, que no le produzca ningún trastorno serio en su fisiología, que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Entonces, evidentemente, eso implica que hay que analizar bien todos los métodos anticonceptivos y ver cuál es el que mejor se adecua a la mujer o al varón o a la pareja, y reconociendo que la pareja o el individuo tiene derecho a decidir libremente y responsablemente el método que quiera utilizar. Y claro, lo ideal es alcanzar el mejor estándar de salud sexual y reproductiva usando el método que menos efectos colaterales le produzcan a ellos. Bueno, entonces fíjense ustedes, se han hecho comparaciones entre los diferentes métodos y claro, si cuando los pacientes le preguntan, doctora o doctor, sabe que yo tengo una serie de enfermedades y me han dicho que estoy prohibida de usar hormonas por mis enfermedades. ¿Qué método me recomienda? Me han dicho que hay métodos naturales y de arranque dicen, no, hijita, eso ya pasó a la historia, el método del calendario o de la temperatura, eso ya pasó y tiene un alto porcentaje de fallas, pero no le dice que hay un método que asocia varios métodos naturales que se llama sintotérmico y que tiene una tasa del índice de PER muy semejante, acá lo ven, el método sintotérmico, 0,4, muy semejante al de los anticonceptivos orales, que tienen 0,3. Claro, el problema es que para usar el método sintotérmico, que es natural, tiene que tener un entrenamiento muy especial, el que lo va a dirigir y demanda de la pareja también un proceso de aprendizaje que es un poco largo, eso sí, porque si no se utiliza bien, va a tener muchas fallas. Entonces, va a tener, si se usa bien, va a tener 100% de efectividad, bueno, va a 0,4 de falla, pero
no va a afectar a la mujer que lo está utilizando. Y si y al contrario, si tiene contraindicaciones de usar hormonas, pues para ella va a ser pues es el método excelente o ideal. Entonces, el método sintotérmico pues es la unión de varios métodos que antes se utilizaban en forma independiente y que ahora que he visto que usándolos juntos da un efecto muy bueno, un éxito muy bueno. Pero eso sí, tiene que saber utilizarse. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que se combinan? El del moco cervical. Saber reconocer la mujer cuando su moco cervical se vuelve bien filamentoso y se estira como un chicle, quiere decir que ya vas a ovular. La sensación de humedad que vas a tener en tu vulva vaginal, no dentro de la vagina, sino en la vulva, por fuera. La mujer sabe reconocer eso cuando está seca, cuando está húmeda, cuando está mojada, cuando está muy lubricada. Cuando está mojada o muy lubricada, quiere decir que ya ovuló. La temperatura basal al levantarse en las mañanas, claro, antes se utilizaba el termómetro, era fastidioso, había que estar anotando, ahora ya hay aparatos digitales que te hacen todo eso y ya no, incluso te llevan el calendario. Y si hay algunas mujeres que no les gusta meterse los dedos dentro de la vagina para palpar su cuello uterino. Por eso se pone opcional. Si el cuello normalmente está mirando hacia atrás, hacia la parte posterior, empieza a orientarse hacia adelante y se vuelve blando, quiere decir que ya estás en tu época de peligro. Porque cuando no estás en época de peligro, el cuello está orientado hacia atrás y a la palpación es duro, como si te tocaras la punta de la nariz. Entonces, si a la mujer, entonces quien maneja este método tiene que ser una persona que conozca muy bien, que tenga experiencia, mucha paciencia, y la pareja tiene que tener mucha responsabilidad y paciencia para aprender a usarlo. Y lógicamente, si lo utiliza bien, va a tener el éxito tanto como si fuera una pastilla anticonceptiva. Entonces, ¿quién puede usar este método de sintotérmico? Bueno, empezando por las mujeres que está contraindicado usar hormonas y que no quieren estar pues el hombre con su preservativo o usando diafragmas cervicales que a veces cuando se quedan dentro de la vagina y no lo sacan a tiempo puede producir hasta una serie de problemas de tipo muy serio, infeccioso, que puede llevar incluso hasta complicaciones graves. Entonces, o la otra alternativa, decían, bueno, que mi marido pues se corte, se haga la vasectomía, pero el marido dice, no, pero yo quiero tener hijos. Entonces, ahora, pero también puede tratarse de una mujer que diga, mire, mi religión me prohíbe usar hormonas. Pero yo quiero controlar la cantidad de hijos. Usted me tiene que decir cuál es el método más adecuado para regular mi fertilidad. Por eso es que el médico que va a indicar anticonceptivos tiene que tener mente abierta y respetar las creencias, la religión de los usuarios. Y de acuerdo a sus creencias, a su religión, él podrá prescribir hormonas, prescribir todas las metodologías que conocen o tendrá que buscar métodos naturales que puedan utilizar la pareja. Bueno, voy a pasar lista un momentito, por favor.